la visita incómoda le toca al lago de Texcoco, el sitio emblemático donde el gobierno de Enrique Peña Nieto pensaba edificar el gran proyecto de su administración. ¿Qué fue de este lugar que estaba programado para ser un gran hub aeroportuario? Pues que hoy se ha convertido en un área natural protegida. Voy acompañado de la secretaria de Medio Ambiente y del comisionado de Áreas Naturales Protegidas, quienes nos darán todos los detalles de lo que se está haciendo allí. Desde septiembre de 2020, la secretaria de Medio Ambiente es María Luisa Albores, quien nació en Chiapas y proviene de una familia campesina. Albores tiene un perfil muy distinto al de la clase política tradicional. Con una larga experiencia como cooperativista, durante más de una década realizó trabajo comunitario con organizaciones indígenas de la Sierra Norte de Puebla en una cooperativa llamada Tosepan, una de las más grandes e importantes del país. Con López Obrador, Albores se convirtió en la primera secretaria de Bienestar. Hoy es secretaria de Medio Ambiente. Estará también con nosotros el comisionado de Áreas Naturales Protegidas, Adán Peña, quien también proviene del sector cooperativo y de las organizaciones sociales. Y durante su gestión como comisionado, ha promovido un incremento en la cantidad de áreas naturales protegidas en todo el país. Hoy son 185 áreas naturales protegidas en toda la República Mexicana. En 2002, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de más de 70,000 millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente. De esa cantidad, 887 millones se van a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hola, qué gusto secretaria, verte. ¿qué tal? Gusto verte. Comisionado, vine a hacerles una visita incómoda. ¿Qué tal, Secretaria, tú has yo te he seguido desde hace muchos años, tu trabajo desde que estabas en Tosepan, después como secretaria de Bienestar y ahora como secretaria de Medio Ambiente. Siempre he tenido la impresión de que eres una mujer de mucho trabajo y de mucho trabajo con las comunidades y con organizaciones sociales, pero al mismo tiempo también me ha parecido que siempre, digamos, tu trabajo siempre es como que no te gusta ser muy protagónica, no estás mucho en los medios. ¿Por qué es así, digamos? ¿Por qué no cacareas más lo que haces? Porque nos dedicamos más a trabajar y a hacer. Ajá. Creo que tenemos muy buen equipo ahora en la Secretaría del Medio Ambiente, ¿sí? Y los sectorizados, buenos compañeros, buenas compañeras. Ajá. Y estamos haciendo un buen trabajo. Vamos a dar informe al país de cuando nos vayamos, qué hicimos en territorio, qué dejamos hecho, y creo que podemos dejar mensajes muy fuertes de las cosas que hemos logrado hacer. ¿Tú qué sientes que es lo más relevante que se ha podido hacer en la Secretaría de Medio Ambiente? Bueno, primero en este tiempo que llevas ahí. Creo que llevamos un trabajo muy consolidado. Queremos seguir en esta situación de conservar nuestras áreas naturales protegidas, pero no solo quedarnos con esas áreas naturales protegidas, hacer más áreas naturales protegidas. Perdón, es esta y son 2 más o 3 más en el sureste, ¿no? En Yucatán y Campeche. Ahorita tenemos, la primera es San Miguelito, en San Luis Potosí, que esa fue en diciembre, ¿sí? Después fue en marzo esta, y el 27 de julio lo que es protección de flora y fauna, jaguar. Sí. Entonces está en Tulum, pegadita a Parque Nacional Tulum. Ajá. Entonces es la más nueva, pero planeamos y pensamos mínimo 190 ANPs antes de irnos, pero 190. Yo creo que 190 áreas naturales protegidas. ¿Cuántas hay en el país? Cuando nosotros entramos 183, ahorita vamos 185 y 182 habían cuando llegamos. Hay 185 y creemos llegar a 190, pero yo creo que vamos a poder llegar a más. Y en cuestiones de ADBC, que ese sería el caso. ¿Qué son? ADBC son áreas naturales de conservación voluntaria. Ajá. Y estas ADBC, como el caso Chimalapas, que también es grandioso porque lo lleva directamente la comunidad, ahí planteamos llegar a 1 millón de hectáreas a nivel nacional. Entonces también creo que es una superficie grande que van a ser
el disfrute mexicanas y mexicanos en diferentes lugares. Creo que eso lo estamos avanzando mucho, pero también compartirte que hemos estado también como en temas rudos, como el tema del glifosato, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el tener la capacidad a nivel de educación popular de hacer un trabajo a nivel de los núcleos agrarios para que la gente conozca de qué va esta sustancia y por qué le va haciendo daño no solo en este caso a la madre tierra, que tiene que ver el suelo, el aire, el agua, sino también a la salud humana. Uno de los casos más visibles es lo que logramos con los menonitas. Nunca en la historia de este país se había logrado un acuerdo. Logramos un acuerdo el 11 de agosto del año pasado, donde con la comunidad menonita, para que tengamos una idea de esta comunidad menonita, en 2010 habían 1,250 menonitas en Campeche. Para 2020, 30,000. Es este tipo de visión, de cosmovisión, de la forma de uso del suelo, ¿no? Entonces era muy importante el que las comunidades mayas pudieran tener una regulación para el tipo de visión que tienen los menonitas. Lo logramos a través de un acuerdo de una mesa técnica directamente con los menonitas. Estamos trabajando con ellos algunas cuestiones que tienen que ver con esta transición del tipo de agricultura que hacen con una agricultura agroecológica, pero también de una forma armoniosa. Eso lo logramos en Campeche, lo estamos impulsando para Quintana Roo y también para Yucatán, porque ahora ellos han estado en la península de Yucatán. Entonces es un trabajo muy colaborativo, muy en territorio, pero también es histórico. Claro. Se critica mucho la política ambiental de este gobierno y se dice mucho que al presidente no es un tema que le interese mucho, que le preocupe demasiado. ¿Por qué crees que hay esas críticas? Es especialmente ciertas organizaciones ambientalistas que han sido críticas con la política ambiental de este gobierno. ¿Por qué piensas de dónde viene eso? Yo creo que había en este caso ambientalistas de banqueta y también ambientalistas pseudoambientalistas, aquellos que sacan muchos escritos, se desgarran la vestidura, pero nunca han sido capaces de ir directamente con los que defienden su espacio de vida. Este es un ejemplo. Quienes estuvieron en la cárcel, quienes tuvieron vejaciones, quienes tuvieron violaciones, fue la gente del Frente en Defensa de los Pueblos. Quienes impulsaron que hiciera esta área natural protegida fue el pueblo organizado. Quienes levantaron la voz en muchos temas ambientales han sido las comunidades. ¿Quién levantó la voz en el tema del uso de soya transgénica y que se le estaban muriendo las abejitas por el uso de químicos? Las comunidades mayas. Entonces, yo creo que ha faltado esa escucha, ese desconecte de la gente que ha estado, que tiene mucho conocimiento porque tiene varios grados académicos, pero se ha quedado encerrado. Y cómo decir que el presidente no es ambientalista cuando hizo el primer programa en la historia de este país que tiene que ver con la reforestación. Estamos hablando de reforestar más de 1 millón de hectáreas en Sembrando Vida. Y es una reforestación a nivel del conocimiento de las comunidades indígenas. Estamos hablando de los sistemas agroforestales. Pero que también lo critican y dicen que ese programa en realidad está deforestando, que está incentivando que la gente tale árboles para sembrar, etcétera, etcétera. Justo por eso nosotros ahora como sector ambiental, a través del INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, estamos haciendo ya mediciones para demostrarle a la comunidad científica cuánto suelo hemos recuperado, cuánta flora, fauna hemos recuperado, cuánto dióxido de carbono se va recuperando con las especies de los sistemas agroforestales que vamos teniendo. Entonces yo creo que es un trabajo muy, muy interesante que también podemos demostrar científicamente a nivel de campo. Claro. Lo mismo estamos haciendo en áreas naturales protegidas y yo creo que lo que falta justo es el que pudieran la gente ver un poco más de lo que sí estamos haciendo y dejar de criticar. Estamos en Texcoco. Sí, aquí estamos. ¿Verdad? ¿Y a dónde me llevan? Te vamos a llevar a conocer el área natural protegida, el lago de Texcoco. Que es el área natural que decretó el presidente este año, en enero. Sí, ¿no? Se decretó el 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, es un día muy, muy importante. Y recordar que esta área natural protegida, justo lo que defiende es el lago de Texcoco, entonces es una reserva más de agua.
O sea, donde iba a ser un aeropuerto, un desarrollo inmobiliario inmenso, va a terminar siendo una zona de reserva ecológica. Esa es su vocación, es vocación del Valle de México, es una vocación del lago. Por más de 700 años siempre se le ha querido cubrir de suelo, de tierra, ajá, evitar que sea lago, pero su vocación es ser lago. Ajá, ajá. Y entonces ahorita la idea es recuperar el lago. Es recuperar el lago. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de platicar con los compañeros. Ajá. Hay 9 ríos, sí, importantes que son los que llenan, son los veneros, ajá, del agua de Texcoco. Sí, sí, sí. Entonces creo que esa es una oportunidad también de canalizar el agua donde debe de estar, que es el lago. Se habló mucho de que esto iba a tener graves daños ambientales a una zona, pues que es, digamos, de mucho valor ecológico. ¿Cuál era la magnitud del daño? ¿Qué tan grave iba a ser que aquí hubiera un aeropuerto? ¿Qué repercusiones iba a tener? Mira, compartirte que esto tiene una vocación natural. Ajá. Aquí llegan las aguas de 9 ríos, ajá, pero también el agua, cuando las precipitaciones son muy grandes y muy en la parte alta, pues buscan la parte baja. Entonces, ajá, en ese sentido el lago. Imagínate si taponeamos esto, ¿qué pasaría? Pues inundamos otras partes. Uh-huh. Entonces hay que recordar que está pasando una situación no solo en México, en varias partes, en todo el planeta, el famoso cambio climático, que sí hay una existencia de él. Estas sequías prolongadas o precipitaciones mayores a lo que se espera, ¿no? Las afluencias, y se iba a convertir en una desgracia ambiental, claro, pero tremenda, porque también iba a repercutir en las comunidades y en las familias que viven cuando pasara un taponamiento, rebasara el agua, claro, y esa agua tenía que buscar salida. ¿En claro dónde? Pues no sabemos, a lo mejor hasta en las partes más bajas, y esas partes más bajas pues ya son colonias, sí, ya están habitadas. Y recordar que tristemente las familias más vulnerables siempre son las familias más marginadas, las sí, familias más pobres, familias que viven en las periferias, y ocurren esas desgracias ambientales. Entonces, esto era muy, muy importante rescatarlo por la vocación que tiene. Aquí podemos ver cómo otra vez se volvió a anegar el agua, pero están otra vez las aves y están otra vez los patos. Pero la idea era que con el aeropuerto se iba a terminar con el lago, o con una parte del lago, o cuál era, digamos, el... No, aquí no iba a haber lago. O sea, si tú te das cuenta en las maquetas que presentaron, y todavía no sé si existan ahí en información en internet, no quedaba nada, ningún espejo de agua. Era arrasar con el lago. Era arrasar con todo, con el lago. Era volver a colocar granzón. Estamos sobre estos bloques de concreto, estructuras de concreto, y era que no quedara, Oye, pues decían largo. Que estaba súper avanzado el proyecto. Yo no lo veo tan avanzado, la verdad. No, mira. Y luego la otra parte que me explicaba el comisionado, ¿cómo es ese tema de los ríos? Había 9 ríos que confluían aquí, hay 9 ríos desviado, ¿no? Que confluyen acá, sí, que los desviaron, que a través del conocimiento de las comunidades y de la gente que resistió, se está volviendo otra vez a hacer un destaponamiento, ajá, de esos ríos, y revisar técnicamente, hacer un plan hidrológico desde el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, la Conagua, pero sobre todo con las voces de la gente que claro tiene el conocimiento, ¿no? Tú eres el comisionado de áreas naturales protegidas. Sí. ¿Qué significa convertir un espacio como este en un área natural protegida? Pues lo primero es que es la responsabilidad de la institución en la que pertenezco, ajá, y por vocación el cuidado de 14,000 hectáreas que componen toda el área natural, que son 10,000 que estaban dentro de la barda perimetral de lo que era el fallido proyecto del aeropuerto, y 4,000 en las comunidades, en las partes agrícolas donde se hace el aprovechamiento de manera regular de distintos productos. Pero sobre todo es que, como decía nuestra secretaria, este es un espacio en el cual
consideramos no nosotros, sino especialistas, que es el gran reservorio de agua de la Ciudad de México. Sí. Tanto la infiltración, la captación y la regulación hidrológica del oriente del Estado de México se da aquí. Entonces, ¿por qué ser un área natural protegida? Porque estamos resguardando el agua del futuro, estamos resguardando la seguridad de las personas en el presente y estamos regalando el regreso de un lago que nos da identidad nacional, que es el lago de Texcoco, que se encuentra en la bandera. Entonces, imagínense esa responsabilidad que tenemos. 70% del agua que nosotros consumimos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, viene de pozos. De pozos. Ajá. Muchos dicen, no, es que el sistema Cutzamala y otros tipos pero esos nada más ofrecen el 30%. Ajá. Entonces necesitamos espacios en donde haya captación y donde haya infiltración de agua. Sí. Ajá. En donde haya espacios agrícolas en donde también la infiltración llegue a los mantos freáticos y después eso regenere agua en los pozos de los cuales vamos a consumir posteriormente. Sí. Entonces, si no hubiera esto, y hubiéramos sacado, porque había una obra de infraestructura que sacaba los nuevos ríos de esta zona y se los sacaban a Hidalgo, a Tula. Imagínense, era perder la posibilidad de la recarga del acuífero de una ciudad de 20 millones de habitantes. Ese es el crimen. O sea, que esa clase media guanafifí, a la que solo le preocupa su bienestar y qué tan cerca les queda o lejos un aeropuerto, pues también valdría la pena que pensaran en este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el equilibrio ecológico, con las consecuencias sociales, los efectos que hubiera tenido un proyecto de las dimensiones del Naim, ¿no? El dinero no se come y el agua no y el dinero no se bebe, sí. ¿no? Y aquí estábamos hablando del agua de consumo para 20 millones de habitantes. Ahora, secretaria, yo veo que digamos que hay un proyecto bien interesante aquí, que es pues que esto va a ser un parque inmenso. Eso pues, se ha hablado muy poco en los medios. No sé si podemos ir a ver el lugar donde claro, cómo se está planeando eso. Sí, el planteamiento del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador es hacer un parque ecológico, el PELT, que ahorita podemos visitar y conocer. Tiene un sentido recreativo. En ese sentido recreativo, que las familias que están cercanas a estos espacios puedan tener un espacio de convivencia, convivencia familiar. Parque Ecológico Lago de Texcoco. Lago de Texcoco. ¿Vamos para allá? Vamos para allá, está en construcción. Me gustaría compartir algo. Sí. Ahorita que el comisionado hablaba, compartirte que el tema, y ese es un tema de seguridad nacional, estamos hablando del agua. ¿Qué pasó en Monterrey? ¿Qué está pasando en capitales tan importantes como Zacatecas? ¿Qué está pasando en estados del norte como Sonora, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy importante. Estamos hablando del tema prioritario a nivel de medio ambiente. No estoy hablando del suelo, de la flora, de la fauna, de un tipo de especie. Estamos hablando de la vida. Claro. Y el agua es el líquido vital para nosotras, para nosotros, para los seres humanos, pero para cualquier actividad. No puede haber ninguna actividad pecuaria, agrícola, económica, minera, de lo que tú quieras, si no tenemos agua. Claro. Entonces se vuelve prioritario e importante. Sí, sin duda. Pues vamos para allá si quieren. Sí. Órale. Y la idea es que esto sea un atractivo turístico. De visitación, ¿sí? La gente venga a disfrutar. Pero va a haber actividades de algún tipo, recreativas, ¿cómo va a ser? Sí, va a haber actividades recreativas. Se piensa que haya algunas canchas de fútbol, de básquetbol, que haya espacios para hacer ciclismo, carreras, y es importante caminatas. Esta zona del Valle de México no tiene un Chapultepec, por ejemplo. Justo. También hay unos espacios, creo que vamos a poder visitarlos, donde pueda haber convivencia familiar. Entonces, si de repente alguien quiere hacer una fiesta o algo, todo gratuito, que venga y tenga el espacio para poder compartir con la familia. Obviamente va a tener, obviamente va a tener igual su reglamento en cuestiones de la basura, el tipo de bebidas, ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Que no incendies. No, sí, va a estar cuidado. Muchas ANPs hacen ese servicio de campamento, pero también se da una plática de educación ambiental para poder conservar el lugar. La gente es muy entendida. Cuando ve que esto es un espacio de disfrute, pues ¿quiénes lo van a cuidar? Pues ellos, ¿no? ¿Se va a poder venir a acampar aquí? Yo creo que sí, con el tiempo vamos a poder buscar que ya se hace educación ambiental a través de las escuelas, pero también yo creo que va a haber un espacio de campamento, sobre todo porque en las mañanas es muy tempranito, es cuando se ven más las aves, o muy por la tarde-noche. Claro.
Aquí hay muchísimas aves que vienen, ¿verdad? Sí, mira, ahí si pueden ver, hay un espejito y en ese espejito ya están volando, mira qué belleza. Sí. O allá que están los patos. ¿Cuántas especies hay aquí de aves? Ahí hicieron un estudio los compañeros de CONAM. Identificamos 45 entre permanentes y migratorias, pero lo más importante es que tenemos especies de muy difícil, o sea, que solamente se encuentran aquí y en algunos otros espacios, como el rascón mexicano. El rascón azteco, rascón mexicano, solamente se encuentra en 3 partes del planeta y una es en el lago Texcoco. Wow. Y la otra, aquí tenemos ajolote mexicano, todavía en condiciones de libertad. También es un anfibio que está en peligro de extinción, protegido por la norma 059 y que también está en su casa. ¡Wow! Eso que está bellísimo. Está bonito, mira. Este es otro mirador. Entonces va a haber como 10 de estos para venir a ver aves. Sí, mira, ahí hay otro, ahí hay otro. Ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Padrísimos. Aquellos son más pequeños, sencillos. Sí. No, pues sí va bastante avanzado esto. Sí. ¿Cuándo lo van a inaugurar? ¿2024? Sí. ¿En 2024? Ya con todo lo que te platicó Montserrat. Órale. Con esas maravillas. Buenísimo. Está padrísimo. Sí. Mira cómo puedes ver los patos, ¿ya viste? Acá, mira, ahí están. Los patos nadando, vienen acá nadando. Está precioso. Está bello. Mira. ¿Y allá qué es? Toda esa... ¿Qué población es o qué es? Son diferentes poblaciones. Está Salvador Atenco. Allá es Ecatepec. Ecatepec. Y de acá, como dice la secretaria, es San Salvador Atenco. Allá es San Salvador. Y los ejidos de la zona. Pues te das cuenta, está cubierto ya de superficies urbanas. Sí. Es de los pocos espacios de captación de agua de la zona. De hecho, el presidente por eso visualizó el parque ecológico Lago de Texcoco, para que hubiera un espacio de recreación para las familias. Entonces, por eso se ve bellísimo, hay mucha inversión, como tú comentas, pero es una inversión justo para el pueblo. O sea, claramente la gente de Ecatepec no tiene un espacio de recreación como tenemos en la Ciudad de México, la gente que vamos a Chapultepec o así. Justo, un poco la idea. Esa es la idea del presidente, que haya espacios de recreación donde haya convivencia a nivel de las familias, pero también que haya un espacio para jóvenes. Hablaba la compañera de fútbol, de atletismo, de béisbol, de básquetbol, o sea, qué mejor espacio que tener un espacio recreativo para ti y que también lo vayas sintiendo tuyo, pero también que te quede cerca. Claro. También se está planeando junto con el PET cuáles serán las salidas más fáciles para que la gente venga a visitar. Sí. De transporte urbano, ya ha habido unas pláticas con el Estado de México, con el gobierno de la ciudad a través de la doctora Claudia. Creo que hay un muy buen trabajo que se va combinando para que cuando esté abierto esto en 2024, pues sea de fácil acceso y la gente venga a sentir este espacio suyo. Entonces, secretaria, aquí vemos, por ejemplo, al lago, ¿no? Al lago que lucha por existir y que se resiste a morir y que además, pues más bien ya está reviviendo, ¿no? Pues lo vemos, mira. Sí. Aquí podíamos ver ese rato patitos, allá ves un patito y podemos ver otra vez este espejo de agua. O sea, recordar que el agua siempre va a volver al agua y que acá lo que vemos es una ciénaga, es un ecosistema que estamos viendo de manera natural. Ese tipo de vegetación y que en este tipo de vegetación alberga un tipo de fauna natural, ¿no? Claro. Por eso se vuelve tan importante. ¿Y qué se da aquí? Se da diferentes. En el platillo que nos tomaron ese rato pudimos ver el aguautle, que es un tipo como de mosquito, de mosquita, hueva de mosquito y mosquita que los compañeros la preparan. Estaba buenísimo. Y delicioso. También vimos cuando veníamos muchos romeritos, que son romeritos bastante salinos por el tipo de suelo y que son los romeritos que también nos comimos deliciosos. Todo lo que desayunamos es de aquí. Es de acá. Y tiene un valor cultural muy fuerte porque es parte de nosotros los mexicanos, en un sentido de esta comunidad que hace sus alimentos a partir
de lo que ve en su medio, su medio natural. Claro. ¿Aquí qué están sacando entonces? Estos son romeritos. Ajá. Y si los pruebas, lo que desayunamos los romeritos, aquí están. ¿Estos? Sí. ¿Se sacan con toda la raíz? Con toda la raíz, y si te das cuenta, si quieres probar un poquito, vas a sentir que son más salinos. O sea, son salinos, porque el tipo de... Como a pescado. Ajá. Precisamente por... Tienen mucha proteína, y las tortitas que comiste de aguautle tienen demasiada proteína. Compartirte que en este espacio también se saca el alga espirulina. De aquí sale el alga espirulina para el mundo. Buenísima el alga espirulina. Muy, muy buena por el contenido de proteína que tiene. Todo esto se hubiera perdido si hacían un aeropuerto aquí. Claro. ¿No? Es fauna, en el caso del aguautle, es en este caso de flora, a través de lo que tenemos acá. No hubiéramos podido desayunar nada de lo que desayunamos. Justo. Y esto es lo que hacen los compañeros, porque como ellos comentaban, ahorita vieron, están cosechando, esto les sirve para alimentos en la familia. Pues acá lo echamos. Un buen alimento. Y con perdón de meterme, con orgullo podemos decir que el alga espirulina sirve de alimento para cuando también se van los astronautas a la luna. Eso. Es lo que llevan como su alimento, pero sale de acá. Ajá. Órale. Oye, comisionado, ¿y cómo te imaginas esto ya siendo un parque? Pues la gente del oriente del Estado de México no tiene un espacio de estas características. Pues va a poder llegar por medio de transporte público, va a llegar hasta acá, va a poder empezar a caminar los senderos, andar en bicicleta con sus hijos. Pues si llegas con tu auto, igual te estacionas y vas a poder ver todas estas bellezas. Vas a poderte subir a los sitios de avistamiento de aves. Vas a poder llegar rápido con una comunicación interna a la zona de canchas. Va a tener canchas de béisbol, de fútbol, hasta juego de pelota, ¿no? Vas a poder venir a andar en bici. Fíjate que eso es lo que se está buscando, que esté lleno de ciclovías. Imagínense, y ciclopistas, imagínense este espacio de 10,000 kilómetros, de 10,000 hectáreas, en el que puedan transcurrir los ciclistas, ¿no? Con sus espacios de reserva, porque también hay que cuidar los espacios de anidación de aves, pero pues es disfrute, es cómo convivimos de manera armónica con el medio. Pero lo más importante es que es para la gente. O sea, esto viene de la cabeza y del buen corazón del presidente, y es impulsado por el gobierno de la Cuarta Transformación, porque pues ponemos siempre al centro a las personas. Va a ser el Chapultepec de Oriente. Yo diría más bien va a ser el lago de México y el lago para los mexicanos. Bueno, esto que ustedes ven aquí es un bordo, es como una especie de montículo de tierra, ahorita nos van a explicar, pero digamos, básicamente para que ustedes se hagan una idea, este es el perímetro de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta es la barda perimetral, que de hecho todavía está ahí, y todo esto, fíjense, yo apenas hoy lo entendí en toda su dimensión. Estos son 9 ríos que pues que desviaron de su curso. Algunos los taparon, otros los mandaron a otra parte. Ahora imagínense ustedes las consecuencias que eso tiene para toda la gente que vive en estas zonas, que cultiva, que vive pues que tiene un modo de vida rural, en fin, las enormes consecuencias que eso tenía, y obviamente para el equilibrio ecológico de la zona, ¿no? Así es. Esto me imagino que estos eran los ríos que de alguna forma traen el agua al lago de Texcoco. Sí, eran los que podrían proveer de agua a todo lo que era el lago de Texcoco, y como bien mencionas, pues además proveedores de servicios ambientales que son importantes para que las personas puedan vivir mejor. Claro. Entonces ahora la idea es recuperar el lago y que esto vuelva a ser un lago, ¿no? Y para eso es que se construyen estos bordos. Así ¿Entiendo bien? Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está trabajando en proyectos de restauración ecológica que buscan revertir
estos efectos de desecación que se generaron con la construcción del proyecto aeroportuario. Sí. Ahí tenemos los bordos que se están construyendo. ¿Cuántos bordos son? Actualmente vamos a construir 6 bordos en lo que es en la Ciénaga de San Juan, donde converge el río San Juan-Teotihuacán. Estos bordos son montículos de tierra de 60 centímetros de alto por 2 metros de ancho, como el que podemos ver ahí atrás. Ajá, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser la de almacenar el agua de lluvias, pero también el agua proveniente del río, para conformar espejos de agua en el cual pueda volver a habitar nuevamente la flora y la fauna característica de esta región. ¿Qué quiere decir espejos de agua? Espejos de agua quiere decir la conformación de cuerpos que alcancen tirantes niveles de agua. Ajá. Que van de 0 centímetros hasta 60 centímetros de altura. Ajá. Y que ayuden a almacenar el agua en esta región y que no se vaya por esos drenes que construyó en su momento el gobierno anterior para desecar el lago. Yeah. Ajá. Estamos taponeando esos drenes y estamos logrando y generando que el agua se quede aquí. Fuimos a encontrarnos con un grupo de activistas del Frente de Defensa de los Pueblos de San Salvador Atenco. Ellos han luchado durante años por defender su territorio. Comenzaron a organizarse en 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto en San Salvador Atenco. Con este propósito, se planificó una expropiación de más de 5,000 hectáreas a los habitantes, que a cambio iban a recibir una cantidad de dinero tan pequeña que parecía un chiste. El Frente de Defensa